Hoy vamos a dar inicio a una serie de temas, de grandes temas de doctrina de la Biblia. Y por supuesto, el primer tema que es importante que estudiemos es propiamente el tema de la Biblia. Si todo el material que vamos a estar estudiando va a salir del texto bíblico, entonces primero que nada tenemos que estar convencidos de que la Biblia es justamente eso, es la revelación de Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo es que se dio esa revelación? Y también cómo es la estructura de la Biblia, cómo fue el proceso de compilación de la Biblia a lo largo de la historia, quiénes eran los encargados de cuidarla, de copiarla, de velar que no se adulterara. Así que es un tema muy importante, yo creo que es el primer tema que debemos de ver. Y antes de iniciar, yo quisiera orar. Señor, ayúdanos a que durante esta reunión podamos verte a ti, ser leales a tu palabra, leales a la Biblia, que todo lo que digamos no sea una especulación que se nos ocurre a nosotros, sino esté basado en hechos históricos comprobables, en el texto bíblico, que es una revelación que viene directamente de tu corazón. Y Señor, guíanos para que todo lo que estudiemos sea de edificación para cada uno de los que estemos hoy en la reunión. Te bendecimos, Señor, y alabamos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Hay un texto muy importante por el cual somos llamados todos a aprender, a conocer, a entender. Y es que el proceso de nuestro perfeccionamiento de carácter, el proceso de nuestro crecimiento espiritual, depende del estudio de la palabra de Dios. Si bien cuando uno recibe a Cristo por primera vez en su corazón, uno es salvo, pero uno es niño también. Y no se trata que toda la vida nos quedemos en esa condición como niños, sino que crezcamos. Y este texto dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, o sea, poniendo empeño en esto, añadid a vuestra fe, o sea, a vuestra salvación, virtud. La virtud es la puesta en práctica de esa fe que ahora tengo en Cristo Jesús. Significan el fruto. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud, o sea, la conducta, conocimiento. Pero no cualquier conocimiento en general. Es conocimiento de la voluntad de Dios. Y al conocimiento, entonces, dominio propio. Ese dominio propio es una representación muy clara de un carácter ya más maduro en un creyente, capaz de pensar antes de hablar, pensar antes de hacer. Y al dominio propio, perseverancia. Eso es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros, es soportar la prueba, soportar la tentación, soportar lo que no es fácil de resistir, pero un carácter formado por la virtud, por la fe, por el conocimiento y por el dominio propio, nos llevará más fácilmente a soportar y a perseverar. Y de la perseverancia pasamos a la piedad, a la piedad a la fraternidad y la fraternidad al amor. Así que es una secuencia de eventos, pero lo importante en este momento es la diligencia en adquirir conocimiento. Miremos el tema este de la revelación. Dios se revela por medio de la creación. La primera forma de revelación que Dios tuvo fue por medio de su creación. Antes de que existiera la Biblia, Dios ya se estaba revelando a sí mismo. Y a esto se le conoce como la revelación general. La Biblia tiene otro nombre, pero la revelación de Dios por medio de la creación se le conoce como la revelación general. Y es fácil ver a un diseñador creativo, meticuloso, que puso en cada organismo, en cada ser vivo, en cada material que está en la tierra, puso detalles tan especiales. Por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes. Podemos ver un caracol y la simetría, las líneas que tiene, siguen un patrón simétrico perfecto, matemáticamente perfecto.
imposible pensar que eso pueda ser producto de una casualidad o de un proceso aleatorio, sin control, sin diseño y sin propósito. En cambio, cuando nosotros vemos esto y entendemos que hay un diseñador atrás de todo esto y ese diseñador es Dios, entonces decimos, ah, sí, podemos ver una de las cualidades importantes de Dios, que es la creatividad en su creación. Pero podemos ver también amor cuando las lluvias caen sobre buenos y malos. Ahí hay amor, porque independientemente del carácter de cada quien o de la conducta de cada quien, Dios le da lo necesario, le da aire para respirar sin tomar en cuenta su conducta. Podemos ver en los vegetales, en las flores, podemos ver diversidad de colores, no hay monotonía en la naturaleza, ni siquiera en una misma planta. Las formas son exactamente iguales de las hojas. No es monótono, cada hoja es diferente a cada hoja de la misma planta. Podemos ver en cristales, cristales de hielo, por ejemplo, formaciones simétricas perfectas. Y así podemos tomar, por ejemplo, una piña, que es un ejemplo muy sencillo. Una piña, si la ponemos frente a nosotros, podríamos ver que tiene patrones. Los patrones son una muestra eh, contundente de que hay una mente inteligente atrás del diseño de ese objeto. Y una piña tiene patrones, patrones espirales. Eh, Podemos ver, por ejemplo, si pusiéramos una piña, que hay 3 tipos de patrones, 3 tipos de diagonales que se repiten. Por ejemplo, el que está hasta la izquierda es un patrón que se repite 5 veces. Si siguiéramos desde su inicio, la base de la piña, esa espiral, vamos a ver que hay 5 espirales que parten de la base y terminan en la cúspide de la piña, en ese patrón diagonal. Si tomamos el patrón del centro, hay 8 líneas. Y si tomamos el otro patrón, que es más vertical, hay 13 líneas. Eso en una piña cualquiera. Y si compro esa piña acá, o en otro lado, o en otro país, se repiten los patrones. En todos lados donde haya piñas, tiene ese mismo patrón. Lo mismo ocurre con otros objetos o otras vegetales, como por ejemplo las piñas de los pinos. Pero también es interesante ver que hay elementos microscópicos en bioquímica, por ejemplo, cuando se estudian las bacterias. Este es un ejemplo de muchas bacterias que hay. Este se llama flagelo bacteriano. Y el flagelo es la colita que tiene una bacteria para poderse mover en un medio líquido. El flagelo bacteriano, eh, si lo miráramos con un microscopio que tiene poca resolución, miraríamos que simplemente es una colita que sale de una chibolita. Esa es la forma que tiene esta bacteria. Pero cuando se usan ya microscopios electrónicos y se entra en detalle para ver qué es lo que permite mover a esa colita, rotar a alta velocidad y permitirle a la bacteria moverse en un líquido, encontramos que es una máquina, realmente es una máquina compleja, es una máquina que tiene 15 piezas y cada una de las piezas tiene un propósito y no se puede eliminar ninguna de las piezas sin que se pierda el propósito. Así que, ¿cómo podría ensamblarse una máquina de 15 piezas por medio de la evolución si tendrían que haberse creado independientemente las 15 piezas, encontrarse, ordenarse, ensamblarse para ser útiles? Y con solo una que faltara, la máquina es totalmente inútil, inservible. Así que estos son ejemplos de diseño. Y el mundo podrá encontrar diseño, porque de hecho hay un movimiento fuerte que se llama el movimiento del diseño inteligente, pero muchos de estos científicos que creen en el diseño inteligente no le han puesto nombre al diseñador. Y nosotros sabemos quién es el diseñador. Y eso es lo especial del cristianismo basado en la Biblia, que nos permite conocer con más detalle a este diseñador todopoderoso, omnisciente, omnipresente, nuestro Dios.
Otro ejemplo es el aire que respiramos. Tiene una composición química perfecta, porcentajes de nitrógeno, de oxígeno y de otros gases, pero esta mezcla de gases es única en el universo. Eso es muy especial. No lo encontramos en ningún otro planeta, ni constelación, ni estrella. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay aparatos espectrómetros con los cuales se puede enfocar la luz que viene de otros planetas, de otras galaxias, de otros lugares del universo. Y de esa manera podemos saber los gases que componen la emisión de luz de esos lugares. Y no se ha encontrado que se repita. El cerebro, por ejemplo, tiene apenas 3.3 libras de peso muerto. Pero el cerebro es capaz de hacer cosas que ni la computadora más poderosa de toda la Tierra puede hacer. Ninguna computadora puede pensar, ninguna puede soñar o imaginar o amar. Ninguna computadora tiene un sentido propio, estético, artístico. Ninguna computadora percibe los conceptos del bien y del mal. Solo esa computadora genial diseñada por Dios que está ubicada en el cerebro de cada uno de nosotros. Eso es una maravilla. Y los científicos, por mucho que tratan y tratan y tratan, no logran descubrir las profundidades de la computadora que es el cerebro humano. ¿Quién la hizo? La hizo Dios. Así que Dios, por medio de estas cosas creadas, demuestra que no solo es creativo, sino que también es sumamente poderoso como para hacer máquinas tan complejas y luego repetirlas en cada ser humano que nace en este planeta. El sistema de defensa inmunológico que tiene cada ser humano, que lo defiende contra los virus, contra las bacterias, y que en este momento, por ejemplo, con el tema del COVID-19, es el único que en este momento está dando la batalla y la pelea contra el virus. El sistema inmunológico del ser humano está peleando. Tenemos muchos ejemplos y cada uno de nosotros podría encontrar viendo a su alrededor, viendo las nubes, viendo el sol, viendo la naturaleza, viendo el día, la noche, las estaciones del año. Podría encontrar muchísimos ejemplos de diseño. Y es que estamos rodeados de la creación de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente. No podemos decir que no las podemos ver, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ninguna persona puede decir, yo no sabía que existía un creador, que existía Dios, porque están rodeados de las muestras de Dios. Así que no hay excusa. Pero lo importante de esto también es entender que aunque la creación nos habla muchas cosas acerca de Dios, de su poder, de su creatividad y lo que hemos visto, hay aspectos de Dios que no los podemos conocer por medio de la creación. No podemos conocer, por ejemplo, los pensamientos de Dios. No podemos conocer los planes de Dios. O no podemos conocer tampoco la voluntad de Dios para con la humanidad. Para poder hacer eso, necesitamos una fuente diferente. Otra fuente de revelación aparte de la fuente de la creación. También Dios se revela, como hemos dicho, por medio de la Biblia. Y a eso, a esa revelación por medio de la Biblia, se le conoce como la revelación especial. Así que ya podemos tener en este momento el conocimiento de que hay dos revelaciones. Una revelación general, que es por medio de la creación, y una revelación especial, que es por medio de la Biblia. Dios reveló lo que Él quiso revelar. Eso es bien importante. Dios reveló lo que Él quiso revelar para el ser humano. Para que el ser humano lo pueda conocer personalmente y que pueda conocer su voluntad. Dice, toda la escritura
es inspirada por Dios. Toda. No podemos decir que una parte de la Biblia no es inspirada por Dios. La totalidad de la Biblia es inspirada por Dios y es útil para nosotros, los seres humanos, porque nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Qué es justicia? Lo que agrada a Dios. ¿Cuál es el propósito de todo ese proceso? El propósito de que nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, estemos enteramente, totalmente capacitados y preparados ¿para qué? Para hacer lo bueno, para practicar lo bueno mientras estemos en esta tierra, mientras estemos con vida. Así que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia tiene propósito, pero ese propósito no se puede cumplir si yo no la estudio, no la escudriño, no me meto, no la leo, no la analizo. Solamente estudiando la Biblia, solamente escudriñándola, podrá cumplir su propósito. Todo aquello que no esté claramente dicho en la Biblia, que no esté claramente incluido en la revelación de Dios, por ejemplo, hay infinitos aspectos de Dios, que es un Dios omnipotente, poderoso, infinito, que no cambia. Hay muchos aspectos de Dios que Él decidió no revelar. Por lo tanto, no están en la Biblia. Y ahí es un territorio en el que yo tengo que tener como estudioso de la Biblia, como hijo de Dios, tengo que tener mucha prudencia. No tengo que empezar a especular sobre lo que Dios decidió que Él no quería revelar para el ser humano. Si Dios no quería revelarlo, es porque Él no tenía la intención que lo supiéramos. Entonces, no es nuestro trabajo especular sobre lo que Dios no reveló, pero sobre lo que Dios sí reveló, nuestro trabajo es estudiar, analizar, leer. ¿Qué es la inspiración? Es la obra sobrenatural de Dios que dirigió a escritores humanos para que sin renunciar a su inteligencia, características personales, sentimientos o estilo literario, escribieran cada palabra de la Biblia. Cada palabra de la Biblia. ¿Por qué era necesaria la inspiración? Eran escritores humanos, eran seres humanos los que iban a escribir las páginas de la Biblia, pero no iba a ser lo que ellos quisieran poner, lo que a ellos se les ocurriera. Entonces, la inspiración tenía propósito. El propósito del Espíritu Santo al inspirar a cada uno de los autores humanos de la Biblia era que la Biblia fuera completa, que no le faltara nada, que toda ella, desde la primera página hasta la última página, desde la primera palabra hasta la última palabra, fuera coherente. Y eso considerando que fueron muchos los escritores humanos de la Biblia, no fue uno, no fue dos, y fue a lo largo de un periodo muy largo de la historia. Son alrededor de 1600 años en los cuales se está escribiendo la Biblia. Es imposible que muchos autores en un espacio tan grande de tiempo tuvieran una coherencia perfecta, si no es que fueron inspirados por Dios. También que la palabra de Dios fuera fiel a su voluntad, a sus deseos, a lo que Él quería revelar, fuera precisa y sin error. Que podamos tener la confianza que podemos entrar a cualquier página de la Biblia, a cualquier pasaje de la Biblia y saber que es un pasaje que viene del corazón de Dios, inspirando a autores humanos y que ha llegado a nosotros sin error. Y también lo más importante es que todas las palabras de la Biblia, todas las páginas de la Biblia tuvieran toda la autoridad de Dios. De tal manera que podemos leer la palabra de Dios tranquilamente sabiendo que viene de Dios y que tiene toda la autoridad de Dios. ¿Qué pasa cuando empezamos a especular sobre lo que Dios no quiso revelar? Ahí nos metemos a problemas. Yo quiero decirles con el amor del Señor o en el amor del Señor a todos los que me están escuchando, es muy peligroso, es muy aventurado y Dios no lo desea que digamos que Dios dijo lo que realmente Dios no dijo. Cuando nosotros decimos algo, nosotros sabemos desde nuestro corazón
si es cierto o no es cierto lo que estamos diciendo. Así que cuando alguien dice, el Señor dice, tenga mucho cuidado. La única forma en que nosotros podemos decir, el Señor dice esto o aquello, es que lo que digamos inmediatamente después de decir, el Señor dice, es Biblia. Tomar un texto, un pasaje de la Biblia, ahí sí podemos decir, el Señor dijo esto, esto y esto. E incluso ahí tenemos que tener cuidado de saber bajo qué condiciones lo dijo, en qué contexto lo dijo, a quiénes lo dijo y cómo lo dijo para encontrar la aplicación correcta de ese pasaje. Así que si empezamos a especular, entramos en conflicto directo con Dios, diciendo lo que Dios dijo cuando Dios no lo había dicho. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Pues la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió la gran mayoría en hebreo y hay unos fragmentos en arameo. Y es interesante saber que este idioma arameo es el idioma que hablaban los persas en la región de los asirios, los caldeos, los babilonios. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ellos aprendieron el idioma arameo y vivieron muchos siglos bajo dominación persa. Así que cuando nace Jesús en la tierra de Palestina, lo que ellos hablaban, su familia y todos los de ahí hablaban, era arameo, pero eso era traído de lo que habían aprendido mientras estuvieron cautivos en Babilonia. Así que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué griego? Porque después de los persas fueron los griegos los que conquistaron el mundo. Y entonces toda la gente empezó a hablar griego y para tiempos de Jesús lo que se hablaba era principalmente ya latín en el idioma comercial, era latín, pero el idioma cultural, el idioma de las escrituras formales, el idioma académico, seguía siendo el griego. Así que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. El griego koiné. Koiné significa el griego de la calle, el griego común, porque había otro griego un poco más sofisticado y más elaborado, que era el griego académico de las universidades. Pero no, el griego con que se escribió el Nuevo Testamento fue griego koiné. Aquí voy a poner dos ejemplos en Génesis 1:1 es el texto muy conocido de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así como está ahí, se miraría en hebreo. Y quiero hacer un detalle ahí. Podemos ver que abajo de las letras hebreas hay puntitos y rayitas. Esos puntitos para nosotros no significan mayor cosa, pero para alguien que lee hebreo, esos puntitos y esas rayitas son vocales. El resto de letras grandes que vemos son consonantes. Y es interesante saber que el agregar vocales en la escritura, eso sucedió hasta el año 1000 de nuestra era. O sea que en tiempos de Jesús, cuando se leía en la sinagoga un rollo de Isaías, como leyó Jesús, por ejemplo, él leyó un rollo que tenía varias características. En primer lugar, no tenía lo que vemos acá, que es separación de palabra con palabra. Ahí vemos que de cada palabra hay un pequeño espacio que nos permite identificar la siguiente palabra. En el hebreo original bíblico no había espacio entre palabras, tampoco había vocales. Y también cuando una línea de consonantes, porque eran solo consonantes las que escribían, una línea ininterrumpida de consonantes terminaba seguía en la siguiente línea, aunque no fuera la palabra completa. Donde terminaran las letras y terminaba el espacio, continuaba la palabra en la siguiente línea. Y también se escribía de derecha a izquierda, diferente a como nosotros escribimos, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Entonces, qué difícil si yo leyera, por ejemplo, algo en español, donde solo me incluyeran consonantes, quitaran todas las vocales y quitaran los espacios entre palabras, la única forma en que yo podría saber qué está escrito ahí es si yo supiera de memoria dónde agregar vocales y dónde separar palabras.
Eso es lo que el judío hacía. La mayoría de judíos sabía de memoria grandes trozos de la Biblia, porque necesitaba saberlo de memoria también, porque al leer esa memoria que él tenía le servía para poder ir separando palabras y agregando vocales. Así que esas son algunas cualidades, algunas características del hebreo bíblico. Ya con el paso del tiempo se dieron cuenta los mismos judíos que se estaba perdiendo la cantidad de personas que sabían de memoria la Biblia y que sabían también de memoria dónde agregar vocales, cómo separar palabras, se estaba perdiendo. Así que en el año 1000, un grupo de judíos deciden, masoretas, deciden agregar vocales a la escritura, deciden separar palabras y preservar de esa manera el texto bíblico para las futuras generaciones. También otro texto que podemos usar como ejemplo, que es muy conocido, es Juan 3:16. Aquí también hay algunos detalles importantes que debemos saber. Por ejemplo, lo que se mira acá es griego koiné en minúsculas. Pero en tiempos de la escritura del Nuevo Testamento no existía todavía el griego en minúsculas. Todo era mayúsculas. Así que, por ejemplo, aquí en mayúsculas tenemos solo la primera del pasaje. Y no existían las minúsculas. Entonces, en los documentos que ahora usamos o que se usan los expertos para traducir la Biblia al español o a cualquier idioma, ya les aparece el griego con mayúsculas y con minúsculas. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un conflicto muy grande en que una palabra debe estar con mayúscula y la pusieron con minúscula, realmente lo que a nosotros nos debe decir si una palabra es importante o merece tener mayúscula al inicio o no merece tener mayúscula, por ejemplo, la palabra Dios. Dios con mayúscula, nosotros la ponemos con mayúscula para identificar que en ese pasaje específico estamos hablando del único Dios verdadero. Dios, nuestro Dios. Pero cuando usamos la palabra Dios con minúscula, somos nosotros, ¿verdad? Los que hemos puesto la palabra con minúscula para decir claramente, ese Dios que se está mencionando en ese texto no se refiere al único Dios verdadero. Se refiere a cualquier otro Dios, pero no a Dios verdadero. Pero al inicio, cuando todo estaba en mayúsculas, era el contexto el que le decía a los lectores de qué Dios estaban hablando, del verdadero o de los falsos. Porque todo, absolutamente todo se escribió en mayúsculas. Luego vamos a entrar a un tema fascinante también, el canon bíblico. Sobre este ha habido mucho debate, especialmente si hay algunos libros en el Antiguo Testamento que si sí pertenecen o si no pertenecen, lo vamos a ver también. Pero el canon se refiere a los 66 libros de la Biblia inspirados por Dios. Y son 66 libros que incluye el canon bíblico inspirado. Son 39 libros en el Nuevo Testamento y 27 libros o cartas en el Nuevo Testamento. Y ese canon bíblico, o sea, la escritura de la Biblia, se cerró a finales del siglo I. Hoy, la Biblia es un canon cerrado. Significa que nadie puede agregarle y nadie puede quitarle a ese canon. ¿Qué incluye el canon? Pues primero incluye los 39 libros del Antiguo Testamento, donde podemos empezar con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que forman lo que conocemos como el Pentateuco, o como los judíos le llamaban la Torá, esos primeros 5 libros, o la ley también. Luego siguen para nosotros libros históricos, como Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son libros que contienen mucha historia del pueblo judío. Historia antes del cautiverio y también historia después del cautiverio. El cautiverio por parte de los asirios, de los babilonios. Antes de la conquista de los asirios,
Israel era un reino y tenía reyes. Y después de David y de Salomón tuvo muchos reyes. Incluso el reino se dividió en dos y cada una de las dos partes del reino tuvo reyes. Pero después del cautiverio por parte de los asirios y después de los babilonios, nunca más Israel volvió a tener rey. Después tenemos 5 libros. Esos libros se les llama libros poéticos o también en una forma resumida en el canon judío se le llama los salmos a ese grupo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después tenemos 5 libros que se conocen como profetas mayores. Y no es porque fueran ni más grandes en edad ni más importantes, sino simplemente estos profetas escribieron más que los demás profetas. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, que también escribió Lamentaciones, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Son 5 libros que se llaman profetas mayores. Y luego tenemos 12 libros que se llaman o se les llama profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Luego tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Los primeros 3 se les conoce como evangelios sinópticos. Sinóptico significa que pueden ser comparados los 3 casi de igual manera. Los 3 tratan de narrar los acontecimientos de la vida de Jesús en una forma ordenada, en una forma muy similar. Podemos encontrar muchas de las enseñanzas en unos y en otros, estos 3 evangelios. Sin embargo, hay un cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Ese ya no es sinóptico, porque su propósito no fue hacer una narrativa de la vida de Jesús, sino presentar la esencia del evangelio de salvación. Eso fue lo que tenía en mente Juan cuando escribió el evangelio de Juan. Explicar claramente cuál era el evangelio de salvación, para que todo aquel que lo lea pueda entenderlo con claridad y si el Espíritu Santo lo mueve y él toma la decisión, pueda llegar él a ser salvo. Por eso es que cuando a alguien conoce a Jesús como su Salvador por primera vez o alguien quiere conocer acerca del Evangelio de Salvación, le decimos, lee Juan, ahí vas a encontrarlo. Ese es el propósito. De ahí tenemos un libro histórico, el libro de Hechos. Es el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Luego tenemos 13 cartas escritas por Pablo. Son cartas a iglesias como Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses. Todas esas son cartas escritas a congregaciones, a iglesias que él había fundado y que luego les enviaba cartas para continuar el proceso de instrucción y discipulado. Luego tenemos cartas enviadas a personas. Normalmente son discípulos de Jesús o personas muy amadas de Jesús, como Timoteo, su hijo espiritual, lo mismo que Tito. Y Filemón, un amado creyente al que Pablo le escribió para que tuviera misericordia de un esclavo suyo, esclavo de Filemón que había escapado, pero que se había hecho cristiano y quería regresar otra vez con su amo. Tenemos también otras cartas no escritas por Pablo, como la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan y Judas. Es interesante decir que Santiago y Judas son cartas escritas por hermanos de Jesús, o podríamos decirlo más apropiadamente, medios hermanos, hermanos de mamá de Jesús. Pero son hermanos de Jesús que cuando Jesús estaba predicando, ellos no creían en él. Estas cartas no son escritas por Pablo y también no tienen un destinatario específico, por eso se les llama cartas universales o cartas generales. Y finalmente tenemos un libro que por excelencia es un libro enfocado en profecía, aunque hay otras cartas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que tienen tema profético, como 1 y 2 Tesalonicenses, tienen mucha profecía. Pero Apocalipsis se le considera el libro profético del Nuevo Testamento porque el 100% de ese libro está enfocado en eso.